Voy a honrar esa memoria de mi yo del pasado y espero que les sirva, y si les sirve, nada les cuesta dejar un comentario que diga me sirve. ¿Qué hace un audio technician? ¿Qué hace un audio technician? Primero, montaje y desmontaje, que va a ser principalmente equipos relacionados con el audio, pero no solamente. Entonces, tú te vas a encargar y va a ser tu responsabilidad que todo lo de audio esté bien, pero también vas a tener que ayudarle a los stagehands normalmente a setear que si este show necesita tales sillas y que tienen estos props y que tienen entonces que montar esas tarimas y que tienen que levantar unas escaleras y unas palmeras y van a girar todos alrededor del escenario. Entonces tienes que encargarte de montar y desmontar eso, o de ayudarles al menos, ¿no? Entonces normalmente lo que uno hace es que uno setea su parte y después les ayuda a ellos con la parte de ellos, o intercalas el trabajo porque a veces es más eficiente que simplemente todos trabajen en bloque y no que el audio termine sus cosas y se vaya a ayudar después a los otros muchachos. Entonces eso es el montaje y desmontaje. ¿Qué más hace un audio technician? Pruebas de sonido. Entonces pruebas de sonido de shows, pueden ser los shows del teatro. Entonces un barco puede tener 2 o 3 shows a la semana. Te vas a encargar de esas pruebas de sonido, además vas a tener guest entertainers, además puedes tener magos, además puedes tener, no sé, el Captain Q&A, que es preguntas y respuestas con el capitán, entonces te encargas de esas pruebas de sonido, que a lo mejor tienes una cosa de la tienda de diamantes en el teatro, entonces te vas a encargar de esa prueba de sonido también. Todo lo que tenga que ver con sonido en el teatro, tú te vas a encargar de esas pruebas. Mantenimiento preventivo y correctivo. Es decir, que si se dañó un micrófono, ¿por qué se dañó el micrófono? O los in-ears, por ejemplo. A mí me asusta y me asustó y me parecía como increíblemente negligente la cantidad de suciedad que yo encontraba en los micrófonos. O sea, no podía creer yo que nadie limpiara las grillas de los micrófonos, ¿sí? las rejillas. Eso uno desatornilla esa cabecita y uno encuentra una espuma por dentro, y todo eso se puede lavar y se puede limpiar y se debería desinfectar periódicamente para que las personas no estén hablando directamente a la suciedad, porque eso también puede producir enfermedades. Normalmente la gente no lo hace, pero sí lo deberían de hacer, güey. O sea, no entiendo por qué no lo hacen. ¿Qué más hace el audio technician? El audio technician está a cargo de correr los shows. Entonces, tú no solamente tienes que hacer la prueba de sonido, sino que además tienes que correr el show. Entonces, no sé si ustedes ya vieron mi video de qué tipos de show hay en un crucero. Si no lo han visto, entonces vayan a ver, porque no voy a repetir. Están todos esos, ¿sí? Pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 espectáculos diferentes, y uno de esos puede ser como un variety show, que puede ser los 7 mezclados en uno. Entonces tienes que estar ahí en la juega como desactivando estos micrófonos, activando estos, o a lo mejor apagando unos y apagando otros. Eso me pasó, por ejemplo, en el primer barco en el que estuve. En ese variety show había que apagar unos micrófonos antes de prender los otros micrófonos para que se cruzaran los grupos que iban a interpretar, porque estaban en la misma frecuencia y unos usaban solapa y otros usaban micrófonos de mano. Entonces eso pues, hay que estar ahí pendiente en la juega, ¿no? Voy a estar tirando como anécdotas entre cosa y cosa que diga, porque van viniendo flashbacks así a mi cabeza y es información que me parece útil. Sí, que a lo mejor es como información aislada, pero me parece que va a darles una idea mejor de con lo que se van a enfrentar allá. Entonces eso es, bueno, correr los shows y hacer el troubleshooting, porque un técnico de sonido, y en general los técnicos en cruceros, sí están para trabajar y sí están para hacer un muy buen trabajo, ojalá, ¿sí? O sea, tampoco esperes un Grammy, ¿no? O sea, nadie te va a dar un Grammy por una mezcla en vivo que hiciste en un barco, pero principalmente uno de tus papeles es arreglar problemas o evitar que esos problemas sucedan.
¿sí? Por eso es que también hacemos mantenimiento preventivo. Entonces, cuando eso ocurre, cuando los problemas ocurren, porque de estar montando y desmontando y montando y desmontando cosas, los cables se van a romper, las frecuencias se van a cambiar, pueden ocurrir un sinfín de problemas que tú vas a tener que solucionar. Entonces, cuando eso ocurre, tienes que solucionar el problema, pero también hacer un reporte de por qué ocurrió, y para eso normalmente EPM, que es Entertainment Production Manager, ¿se acuerdan? La que produce los shows en el teatro, te va a preguntar qué pasó, cómo pasó, por qué pasó y qué vamos a hacer para evitarlo, ¿sí? Entonces, esa, creo yo, fue una de las cosas que más me aburrió durante mi último contrato como técnico de sonido. Creo que ya hice un video en el que hablo brevemente de eso, pero en determinadas situaciones pues uno siente como que todo es la culpa de uno y todo es la responsabilidad de uno. Entonces tienes que estar haciendo esos reportes y te dicen como, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, ¿y por qué pasó esto? Ah, bueno, ¿y cómo podemos hacer que no vuelva a pasar? Que sí, o sea, pues obviamente hay que arreglarlo, ¿no? Pero a mí me interesaba más la parte creativa de la mezcla, y creo que también fue por eso que desistí de hacer sonido en los cruceros, porque se vuelve una parte muy operativa. Sí tienes un margen, dependiendo de los shows que hagas, tienes un margen para desarrollar tus habilidades de mezcla, pero llega un punto en el que pues no puedes hacer más, güey. O sea, te inventas cosas como, no, pues ahora lo voy a hacer por grupos, ¿no? Sí tienes la potestad de hacerlo, porque, ojo con eso, ahorita les voy a explicar por qué hago esa aclaración. Entonces ahora lo voy a hacer por grupos, ¿no? Que aquí voy a hacer entonces una matriz, no, que entonces ya no quiero usar este micrófono, sino el otro. Entonces, si tienes libertad de hacerlo y puedes hacerlo, en algún momento vas a agotar esas posibilidades y te vas a aburrir. Ahora, lo que normalmente pasa en un barco es que ya todo va a estar seteado por una persona que hace algo que se llama el install. Eso también lo vamos a ver después. Que básicamente esa persona es la que está encargada de construir la mezcla de los shows principales del barco, ¿sí? Entonces digamos que en un barco va a haber permanentemente 3 shows. Uno que se trate sobre gente latina, otro que se trate sobre vaqueros y otro que se trate sobre, no sé, los elementos de la tierra, ¿no? Y esto es una historia real, porque de eso se trataron mis shows en el primer barco en el que estuve, que eran musicales. Entonces, esa persona, que se va a llamar installer o audio installer, va a llegar a la consola y va a setear toda la mezcla y los niveles y todo lo que se necesita para que ese show suene bien. Y tu trabajo como audio technician es que esa mezcla permanezca así durante el resto del contrato, que pueden ser 5 o 4 o 6 meses, lo que sea que el elenco va a estar ahí, porque eso es lo que determina cada install. Antes de que se suba cada elenco, que son bailarines, cantantes y músicos, antes de que eso ocurra, va a venir el grupo de installers, y cuando llega el elenco, entonces se hace el install, que va a ser la mezcla, las luces, el sonido, la automatización para ese elenco, y que se va a quedar así durante todo ese contrato. En teoría, ¿no? Porque sabemos que en la práctica es como, no, güey, eso no sucede, porque durante las 2 primeras semanas que esas personas ya vienen estalladas, normalmente vienen estalladas de 2 o 3 semanas de ensayos en tierra, llegan al barco y los estallan durante otras 2 o 3 semanas. Entonces, personas con la voz estallada no suenan igual que personas con la voz sana. Entonces, esa mezcla va a cambiar, ¿sí? Lo que ellos hacen como el install, a mí me parece que si fueran personas capaces las que trabajan en los barcos, como los técnicos de sonido y de luces, no tendría que ocurrir ese install. Pero sucede que en barcos también hay personas muy mediocres y hay personas muy ignorantes que simplemente quieren correr el show tal cual lo dejaron y ya. Me extendí un poco en el tema del install y estábamos en troubleshooting, pero entonces se supone que esa forma en la que ellos trabajan, digamos que el installer dijo, no, entonces aquí vamos a tener un grupo que es de batería, aquí vamos a tener un grupo que es de secuencias,
o pistas, vamos a tener otro grupo que es de cantantes. Esa mezcla se supone que tú no la puedes cambiar, no solamente porque tengan miedo de que la vayas a cagar, que sí pasa mucho, que hay técnicos que no saben lo que hacen y se cagan en todo, sino porque también esa mezcla en teoría está protegida por un derecho de autor, que es que una persona fue y realizó una labor creativa para esos shows y tú no deberías alterar ese producto creativo sin previa y expresa autorización de quien la hizo. Entonces eso es importante que lo sepa la gente que va a trabajar como técnicos de sonido. Tu trabajo muchas veces va a ser subirte a un barco a correr la mezcla que alguien más ya hizo y simplemente asegurarte de que todo salga bien. Entonces eso es por la parte de troubleshooting, ¿no? Y en el contrato normalmente ponen al final cualquier otra cosa que tu jefe crea que es de la naturaleza de tu función. Entonces, si a tu jefe le pareció que la naturaleza de tu función es subir unos parlantes que normalmente se usan en el crew bar a otro lado, pues eso vas a tener que hacerlo. Y también es una de las razones por las cuales decidí no hacer más sonido en barcos, porque muchas veces uno se encuentra jefes que son pésimos. Entonces, hablemos brevemente sobre los jefes antes de seguir con el siguiente tema al que voy. ¿A quiénes buscan como técnicos de audio? ¿Sí? O sea, ¿qué perfil tienes que tener tú como técnico de sonido para que te consideren para un trabajo así? Entonces, uno y principal,